Hola, voy a hacer un repaso sobre el balance de situación de una manera muy rápida, muy express. Como saben, en clase hemos visto el balance de situación y siempre tienen que tener en cuenta que se les va a dar este listado de cuentas para realizar tanto la cuenta de pérdidas y ganancias como el balance de situación. Ahora mismo vamos a elaborar el balance de situación donde vamos a necesitar las cuentas del grupo 1 al 5 que marcamos en clase de esta manera, por lo tanto lo tienes que tener marcado. Esto se corresponde al balance de situación. Y por otro lado tenemos la cuenta de pérdidas y ganancias. En este caso, como yo tengo un listado antiguo, ¿vale? Se descolocó un poco, por lo tanto la cuenta 572 tú la debes tener en la columna, en esta columna, mientras que yo la tengo aquí porque se desconfiguró. Por lo tanto, la cuenta de pérdidas y ganancias son las cuentas del grupo 6 y 7. ¿De acuerdo? Entonces, y ahora vamos a ver en este vídeo el balance de situación, que son las cuentas del grupo 1 al 5. En clase vimos que hay una estructura que se elabora en horizontal, ¿vale? Voy a ponerlo por aquí en otro color, hacer anotaciones, que se elabora en horizontal y de la siguiente manera. Disponemos de dos columnas. En el lado izquierdo se representa el activo, que son los bienes y los derechos, que son bienes y derechos. ¿De acuerdo? Y en la otra columna tenemos el patrimonio neto y el pasivo. El pasivo son las deudas, tanto a corto plazo, que será el pasivo no corriente, como las deudas a largo plazo, el pasivo no corriente, y las deudas a corto plazo, el pasivo corriente, y el patrimonio neto, que es aquello que son los fondos propios de la empresa, como el capital, el resultado del ejercicio o las reservas. En el activo, como bien acabo de decir, tenemos los bienes y los derechos. Y por otro lado, tenemos el patrimonio neto y las obligaciones. ¿De dónde viene el dinero? De esa estructura financiera, del dinero que aportan los socios, de los resultados del ejercicio no distribuido o de las deudas que se tienen con proveedores o con el banco. ¿Vale? Se trata de dónde sacamos el dinero. ¿Dónde lo invertimos? En el activo, en bienes para el funcionamiento de la empresa, como puede ser la maquinaria, las mercaderías, que es aquello a lo que nos dedicamos a vender en una empresa comercial, o las deudas que tienen los clientes con nosotros, que son los clientes, ¿vale? Es a cobrar. Por lo tanto, el activo igual al patrimonio neto y pasivo supone la ecuación fundamental de la contabilidad. Dentro del patrimonio neto se encuentra la cuenta 129, que es el resultado del ejercicio, y en nuestro caso la mayor parte de las veces se va a pedir que se calcule, ¿vale? Y va a haber que calcular. Vuelvo atrás. En la hojita de cuentas que tienen ustedes les voy a hacer un repaso bastante rápido de las cuentas. El capital social es aquel capital que aportan los socios de una empresa, de una sociedad. El capital es cuando aporta dinero el empresario individual. La reserva legal, rápidamente explicado, es como una hucha donde legalmente se obliga a las empresas a depositar un porcentaje de beneficios. El resultado del ejercicio son esos beneficios o pérdidas que obtiene la empresa ese año y que generalmente en muchos balances se pide calcularlo, ¿vale? Hay que calcularlo. Y todas estas corresponden al patrimonio neto. Por otro lado tenemos las deudas a largo plazo, es decir, a más de un año, con entidades de crédito que puede ser un banco. Por otro lado están los proveedores de inmovilizados, son aquellas empresas, ¿de acuerdo? Empresas no es el banco, suministradoras de activo no corriente. Lo veremos un poco en profundidad más adelante. Y a largo plazo a más de un año. Después tenemos las cuentas del grupo 2, todas estas cuentas del grupo 2 son activo no corriente. Son esos elementos permanentes en la empresa que permiten realizar la actividad de la misma. Aplicaciones informáticas, terrenos y bienes naturales. Si tengo un local
una parte, el local en sí es la construcción y lo que se encuentra debajo, ese terreno, sería la cuenta terrenos y bienes naturales. Y ese local o esa nave propiamente dicha será la construcción. La maquinaria son todas esas máquinas que permiten realizar la actividad, empaquetadoras, un molino. El utillaje son herramientas, mobiliario son aquellos muebles que se encuentran en la empresa, como puede ser estanterías, mesas para poder llevar a cabo el día a día de la empresa. Equipos para procesos de información, ordenador estable y similar, elementos de transporte, furgonetas, por ejemplo, patinetas, etc. Y la amortización acumulada del inmovilizado material. Es la depreciación que se resta, es la única cuenta que se resta, ¿vale? Es la pérdida de valor por uso, por el paso del tiempo, por la obsolescencia, pierde valor, por lo tanto se resta. Y como he dicho en clase, recomiendo ponerlo en el balance, en el activo corriente como última cuenta para sumar todas las cuentas que vienen en ese ejercicio y después restar. Las mercaderías son los bienes a los que se dedica a vender la empresa, bien sea carcasas si me dedico a comprar carcasas y a venderlas o cualquier otro tipo de cosa. Por otro lado, ¿vale? Esta cuenta de mercaderías son existencias, que es todo aquello que se encuentra en el almacén o en la propia tienda, y es activo corriente. Ahora voy a las cuentas del grupo 4. Los proveedores y los proveedores efectos son deudas con suministradores de mercadería. Es decir, si vendo carcasas, ¿quién me vende las carcasas? Si esas carcasas se venden y está anotado en factura o no dice nada, se usa la cuenta 400, y si aparece la palabra efecto, letra o pagaré, que en clase expliqué lo que era, se utiliza la cuenta 401 y siempre son deudas a corto plazo porque financian el ciclo de explotación de la empresa. Es decir, ¿vale? Financia la actividad. Por otro lado, se encuentran los acreedores por prestación de servicio. Estos acreedores por prestación de servicio, que es la cuenta 410, estos acreedores por prestación de servicios, como bien dice la palabra, prestan servicio, que no van ligados de manera inherente a ese ciclo de explotación, es decir, se rompe una bombilla o se rompe una tubería o se necesita un servicio de marketing, pues se usa esta cuenta, la de acreedores por prestación de servicio. Estas tres son un pasivo corriente porque se pagan a corto plazo, a menos de un año. Por otro lado, tenemos la cuenta 430 y 431, que habla clientes y clientes efectos comerciales a cobrar. Son derechos de cobro, es decir, los clientes deben dinero a la empresa, por lo tanto la empresa los tiene que cobrar. Sí, y tiene la misma estructura que proveedores, pero a la inversa. Clientes, si habla de facturas, el enunciado no dice nada, se usa la 430. Y si nos habla de efecto, letra o pagaré, la 431. Continúo. Si se debe la hacienda pública acreedora por conceptos fiscales, es que hay que pagar a Hacienda, ¿vale? Por impuestos, por ejemplo, y se utiliza la 475 y siempre se paga en el año, por lo tanto es pasivo corriente, al igual que la seguridad social acreedora, ambas son pasivo corriente. Por otro lado, tenemos las deudas a corto plazo con entidades de crédito. Como habla a corto plazo, sabemos que es corriente y al ser una deuda es un pasivo corriente, es una deuda con el banco. Puede aparecer la palabra préstamo o una deuda con el banco, y al proveedor de inmovilizado a corto plazo le debemos por algo que hayamos comprado de ese activo no corriente. Lo explicaré un poquito más adelante. Y por otro lado, el dinero que está en la caja y el dinero que está en el banco, en la cuenta corriente. Y lo suele especificar. La empresa tiene 3.000 euros en su cuenta corriente bancaria, pues se utiliza la 572. Y con todas estas cuentas que están aquí, se elabora el balance de situación. Desde el momento en el que ustedes pongan en alguna masa patrimonial la cuenta errónea en el sitio erróneo, resta. Las cuentas hay que escribirlas completas, no valen abreviaturas, resta. Desde que usen una cuenta del grupo 6 o 7 que pertenece a la cuenta de resultados o cuenta de pérdidas y ganancias, también resta y se penaliza.
¿De acuerdo? Por lo tanto, ¿cómo se elabora este balance de situación? Pues como dije antes, tiene esta estructura. Son dos columnas. En una se representa la estructura económica de la empresa en el activo con esos bienes y derechos. Y por otro lado, el patrimonio neto y el pasivo, que son esas deudas. ¿Qué hay que hacer? Nos dan un enunciado y tenemos que ir colocando. ¿Y qué colocamos? Traducimos los enunciados a este vocabulario que está aquí, a este vocabulario contable, y vamos colocando las masas patrimoniales que correspondan de la siguiente manera. En el activo no corriente son las cuentas del grupo 2, que acabamos de ver, y son activos permanentes que permiten a la empresa llevar su actividad como dije antes. En el activo corriente asegura el funcionamiento de la empresa. Aquí van las mercaderías, el dinero de la caja, el dinero que está en el banco o lo que nos deben los clientes. En el caso del patrimonio neto son esos fondos propios generados por la empresa, pasivo no corriente, deudas a más de un año, y en el pasivo corriente son las deudas a menos de un año. De acuerdo a la ecuación fundamental de la contabilidad que también vimos en clase, tienen que tener en cuenta que el total activo tiene que ser igual al patrimonio neto y el pasivo, y que en muchos casos se pide calcular la cuenta 129, resultado del ejercicio. Una vez tengan todas las cuentas colocadas, es fundamental sumar o restar, que aquí va la 281 como dije antes, y colocar la cantidad al lado de su masa patrimonial, de su submasa. Y aquí lo mismo, se suma todo y se coloca la cantidad aquí. En el pasivo no corriente, en el pasivo corriente también, y en el patrimonio neto, una vez calculado el resultado del ejercicio, tiene que estar todo colocado y no se pueden hacer ni recuadros, ni círculos, ni rayas de ningún tipo de marca. Si falta la suma, ¿vale?, de todos estos montantes, resta, ¿de acuerdo? No es que no sume, es que no esté, resta, ¿de acuerdo? Porque no está completo. Y sigue esta estructura. Se coloca el encabezado, activo, patrimonio neto y pasivo, de acuerdo a la ecuación fundamental de la contabilidad, y después se sigue el siguiente estructura. Se coloca el número de cuenta, el nombre completo de la cuenta, y aquí el año en el que nos encontremos. Siempre aparece 31 de diciembre de 2024, 31 de diciembre de 2025 o 31 de diciembre de 2020, lo que diga el enunciado. ¿De acuerdo? Ahora, esto ya lo vimos antes, por lo tanto, hay algo que tienes que prestar especial interés y que suele generar bastantes dudas, que son el pasivo, y son estas obligaciones. Las obligaciones son las deudas. Los proveedores son los suministradores de mercaderías que dije antes, suministradores de mercancías, de existencia, y son deudas con ellos, que se suele pagar a 3-4 meses en función del acuerdo, pero eso no viene en el balance, simplemente es un dato para que tengas en cuenta. Si se le deben facturas o el enunciado no dice nada, se usa la cuenta 400. Si aparece la palabra letra, efecto o pagaré, la 401. En un proveedor de inmovilizado son suministradores de activo no corriente. Me compro una furgoneta como está aquí, una Mercedes, y le debo a la Mercedes dinero. Pues le tengo una deuda con un proveedor de inmovilizado, y esta deuda puede ser a corto o a largo. Aquellos elementos que son permanentes en la empresa generalmente se financian a largo plazo. Por lo tanto, en el año que entra se debe una cantidad a corto plazo y el resto a largo. Lo mismo ocurre en la deuda con las entidades de crédito, es decir, con el banco. Aparece que la empresa tiene una deuda con el banco por la furgoneta, por ejemplo, o aparece que le pide un préstamo, y si pide un préstamo es al banco y se utiliza a corto plazo la cuenta 520 y a largo plazo la cuenta 170. Es decir, si la furgoneta costó 50.000 euros, tenemos un elemento de transporte, es decir, un activo no corriente, por valor de 50.000 euros, y el enunciado dice que debe, vamos a suponer, 10.000 euros a pagar, ¿vale?, en 2025 y 30.000 euros entre 2026 y 2030, ¿vale?, por ejemplo. ¿Qué ocurre aquí? Estos 10.000
son una deuda a corto plazo y estos 30.000 son una deuda a largo. ¿Qué cuenta uso? Si el enunciado dice que le pedí un préstamo al banco y que debe 10.000 euros en 2025, se usa la 520. Y si dice que le debe, y dentro del mismo enunciado dice que 30.000, o a veces hay que hacer una resta, como vimos en clase, entre 2026 y 2030, se utiliza la cuenta 170, siempre que la deuda sea con el banco. Por ejemplo, dice, otro ejemplo, tiene una furgoneta valorada en 50.000 euros y aún debe 40.000, aún debe 40.000, fíjense que es la suma de los dos, aún debe 40.000, de los cuales, debe 10.000 euros en 2025 y 30.000 hasta 2026 y 2027, depende de cómo se exprese, ¿vale? Aún debe 40.000, de los cuales 10.000 en 2025, deuda con el banco a corto, 520, y el resto, ¿vale? 40.000 menos 10.000, 30.000, a largo plazo, entre 2026 y 2030. Esto lo expliqué en clase varias veces, por lo tanto les debe sonar algo. Si en cambio ocurre lo mismo, pero en vez de deberle al banco, dice que le debo al proveedor de esa furgoneta, porque me compré una Mercedes y en vez de deberle al banco, le debo al proveedor, ¿vale? A esa empresa proveedora, Volkswagen o lo que ustedes quieran. Pues en vez de tengo una deuda a corto de 10.000 euros y utilizo la 523, y esos 30.000 euros a largo plazo irían en la cuenta 173. Depende de a quién le deba el dinero, utilizo unas cuentas u otras, ¿de acuerdo? Continúo. Para calcular el resultado del ejercicio, tienes que tener en cuenta que el resultado del ejercicio se encuentra dentro del patrimonio neto. Y esto que está aquí es la ecuación fundamental de la contabilidad. Y siempre, o muchas de las ocasiones, y en este caso en el examen, se va a pedir calcularlo. Por lo tanto, ustedes calculan el total del activo y una vez tengan todo colocado, deben despejar esta incógnita, que sería la cuenta, en este caso, 129, el resultado del ejercicio. Como si fuese una X. Nunca se hacen los cálculos aquí dentro, se hacen aparte. En clase se vieron dos métodos para calcular este resultado del ejercicio que tienen que colocar. Si no lo colocan es un resta, no suma, ¿vale? Y es una cantidad bastante importante dentro de los 2,5 puntos que vale este balance en el examen. Si aquí hubiese otra cuenta en el patrimonio neto, ¿vale? También habría que dejar este resultado del ejercicio solo, ¿vale? Si se supone que esto es una ecuación y esto es una X, ¿vale? Y aquí hay un igual, todas las masas que tienen aquí, todos los elementos que tienen aquí pasarían restando y se despeja el resultado del ejercicio, de tal manera que sumado todas las cuentas, ¿vale? O todas las masas patrimoniales, da lo mismo. Total activo es igual a patrimonio neto y pasivo. Todo esto está explicado de manera muy rápida. A tener en cuenta, no pueden dejar marcas, ni subrayar, ni redondear, ni hacer recuadros. Tienen que calcular el resultado del ejercicio, porque si no, no suman. Tienen que sumar lo que les dije antes, todas esas masas patrimoniales. No realizar cálculos, tener mal la estructura, que falten elementos en la estructura, equivocarse de cuenta, mezclar cuentas, poner cuentas donde no van, poner marcas y otras tantas cosas que ustedes se inventan en el examen, ¿vale? Por no haber estado atentos en clase, restan. Mínimo, a día de hoy deberían tener hechos 6 actividades que se pidieron en clase. 5 o 6, y algunos tienen hasta más. Por lo tanto, ahí hay donde trabajar. Pero para aquel que no haya visto un balance todavía, porque no haya estado atento en clase, será algo así de esta manera, ¿vale? Una empresa comercial, nosotros siempre estamos viendo empresas comerciales, ha presentado los siguientes datos a final del año 2019. El mobiliario existente en las instalaciones de la empresa asciende a 45.500 euros. Y el mobiliario es activo no corriente. Y es la cuenta número, yo te voy a dar esto y tú lo tienes que tener delante, 216 mobiliario. Entonces, como sabes que es activo no corriente, vienes aquí, colocas 216 mobiliario.
45.700, si no recuerdo mal. No, 47.500. 47.500. Los equipos informáticos, es decir, equipos, procesos de información y el software, ¿vale? Los equipos informáticos están valorados en 21.000 euros. Si miras, será la cuenta 217, equipos para procesos de información, que hay que copiarlo todo. Esto sería el hardware. Y por otro lado, la 206, aplicaciones informáticas, que es el software. Hay que copiarlo todo. Y son 21.000 y 21.000 y 5.100, creo. Para la adquisición del mobiliario, ¿vale? Para adquirir el mobiliario del apartado 1 y equipos de su comercio, solicitó en 2018 un préstamo. ¿A quién es el préstamo? A 5 años al banco. Y abonará 12.600 en el año 2020, es decir, justo en el año a corto plazo, y restantes 35.800. Es decir, estamos a 31 de diciembre del 19 hasta el 31 de diciembre del 20 es corto plazo y tiene que pagar 12.600 euros. Y el resto a largo plazo, ¿vale? Hasta el 31 del 12, pero no dice de dónde. ¿Cuánto queda por pagar? 35.800. ¿A quién? Al banco, porque solicitó un préstamo. Por lo tanto, a corto plazo se usa la cuenta 520 y a largo la cuenta 170. Entonces se viene aquí, es un pasivo no corriente la cuenta 170 y la 520 es un pasivo corriente. Sería 12.600 y 35.800. Y tienes que copiar el nombre, deudas a largo plazo con entidades de crédito. Deudas a corto plazo con entidades de crédito. ¿De acuerdo? La amortización acumulada del inmovilizado material, que es esa cuenta que va en el activo no corriente, además se llama igual, amortización, va restando y es activo no corriente, es la cuenta 281 que resta. Los productos que se encuentran en el almacén son mercaderías, es la cuenta 300, activo corriente, por valor de 15.800 euros. Y le debe a sus proveedores, es decir, a un pasivo corriente, 3.900 euros por su adquisición. Como no dice nada, se utiliza la cuenta 400. Los clientes le deben, por lo tanto tiene un derecho de cobro, factura por 4.100 euros. Es activo corriente, cuenta 430, porque es en factura. Los depósitos en cuenta corriente, la empresa tiene en la cuenta corriente 572, activo corriente, 3.200 euros. Y el capital social son 10.000 euros. Esta es la cuenta 100 que se escribe tal cual y es patrimonio neto. Una vez colocadas todas estas cuentas, como he ido haciendo con los primeros apartados, en el balance, una vez colocado todo, nos dice, ya está casi elaborado. ¿Qué falta? Calcular el resultado del ejercicio. Falta esto que está aquí. Lo voy a poner en otro color, aunque en el examen no. Resultado del ejercicio. Y es lo que hay que calcular. Una vez está todo hecho, con todas las cuentas colocadas, vimos que por aquí estaba la cuenta 300, que también estaba la 572, estaba la cuenta 430 con todas sus cantidades por aquí. Lo que hacemos es que sumamos todo lo que va en el activo corriente y se coloca aquí. Sumamos, restamos, porque por aquí estaba también la 281 y colocamos la cantidad aquí. Y el montante de todas las cuentas es el total del activo. Lo mismo por aquí, todas las cuentas de pasivo corriente
se suman y se colocan. Aquí solamente hay una. En el pasivo no corriente solo hay una cuenta, por lo tanto, ¿cuánto vale el pasivo no corriente? 35.800. Aquí también estaba la cuenta número 100 con su cantidad, que eran 10.000 euros, con sus 10.000 euros. Ambos tienen que dar lo mismo. Por lo tanto, hay que dejar solo el resultado del ejercicio. Si a esta cantidad que está aquí le resto el pasivo corriente, el pasivo no corriente y la cuenta número 100, estoy dejando solo, como si fuese una incógnita, el resultado del ejercicio. ¿Vale? Porque me estoy apoyando en la ecuación fundamental de la contabilidad, que es esta aquí que vimos antes. Y esto da una cantidad. ¿De acuerdo? Y esa cantidad es que está aquí resuelto para que lo puedas comprobar. Son 7.000 euros o 6.000 euros. Creo que había una errata. Vale. Y hasta aquí, ¿cómo se elabora rápidamente el balance de situación? Hay muchos matices que faltan, pero esto es algo muy express para aprender a hacerlo para aquel que se haya quedado completamente atrás. Y esto no sale si no se practica. Viendo el vídeo y asintiendo, no se va a ningún sitio. Si no se hacen 3, 4 hasta que salga solo. Porque tienen que aprender a leer los distintos apartados y las distintas excepciones de cada apartado, como hemos visto en clase.